Buenas noches, ¿qué tal? El día de hoy vamos a tener una entrevista con el doctor Miguel Ángel Cañizales. Ya se ha conectado el profesor. Enviado el enlace para que el doctor se conecte con nosotros. Buenas noches, doctor Miguel Ángel Buenas Cañizales. noches, qué gusto Saludos. saludarlos Ujú. y respeto a todos. Ajá. En la noche de hoy tenemos como invitado al doctor Miguel Ángel Cañizales, profesor de psicología de la Universidad de Panamá. Es, ha sido ministro de Educación en el gobierno de Martín Torrijos, si mal no recuerdo, profe. Así fue. En el día de hoy, pues, tenemos una entrevista interesante. Hemos preparado algunas preguntas para usted, profesor. Eh, el tema que nos ocupa la noche de hoy es adaptación psicosocial de las clases virtuales de los estudiantes universitarios. O sea, cómo en el contexto de esta pandemia se ha dado toda esta situación, ¿no? La universidad y a nivel de las instituciones de educación superior se han tenido que readaptar, reinventar en el contexto de estos, por lo menos, 4 o 5 meses que ha demorado toda esta crisis, ¿no? El profesor, como su psicólogo, abordará las dificultades que han tenido a nivel psicosocial los estudiantes a nivel de la educación superior. Profesor, ¿cómo entiende la psicología o qué perspectiva podemos abordar esta situación y ese tránsito, ¿no? De la educación presencial a la educación a distancia o virtual. ¿Qué puede decirnos al respecto, profesor? Bueno, primero agradecer la entrevista y un saludo especial a todos los que nos escuchan en este momento. Miren, cuando nosotros hablamos de educación a distancia, a la virtualidad, estamos hablando de algunos elementos que son importantes distinguir. La educación virtual es educación presencial, pero a distancia. Eso debe quedar bien claro. Utiliza la tecnología para adquirir conocimiento entre los profesores y los estudiantes. La no presencialidad surge de la separación de espacios temporales entre el docente y el estudiante. Su desarrollo ha avanzado tan rápido que va por la quinta generación y algunos todavía creen que estamos en la primera generación. Es decir, la primera generación de esto se dio cuando se enviaban los correos, no correo electrónico, sino los correos postales, que muchos jóvenes como ustedes nunca tuvieron la oportunidad de ver esto, aunque todavía existe. Entonces vemos que es importante distinguir cuando hablamos de educación a distancia y cuando hablamos de educación virtual. Por ejemplo, la educación a distancia tiene que ver con el acto pedagógico de enseñanza-aprendizaje que se da en el mismo aula. Y cuando hablamos ya de la virtualidad es el acto pedagógico, pero se da en el aula virtual. El problema es que algunos hemos trasladado el tema de la educación presencial a la educación virtual de manera exacta y no hemos hecho las adecuaciones. Como esto es sorpresa a todos, muchos profesores y muchas universidades han tenido que aprender durante el proceso. Pero a mí me parece que nuestros profesores y nuestros estudiantes son unos héroes. Son unos héroes. Los profesores abrieron lo más íntimo que puede abrir un ser humano a otra persona, que es su intimidad de su casa. Han invertido, al igual que el estudiante, en tecnología, en internet, aumentando el ancho de banda, aumentándole las memorias, pero tenemos una realidad, no todos tienen computadora y la conexión es muy mala. La conexión, además que Panamá es uno de los países que tiene una de las conexiones más importantes a nivel del mundo. Panamá pasan 7 cables de fibra óptica. Solamente Chile, todas las escuelas están conectadas. Y nosotros en Panamá no hemos podido gozar de ese privilegio todavía que tiene nuestra posición geográfica para nuestros estudiantes. Exacto. Ha sido una, un proceso difícil para muchos estudiantes panameños, sobre todo a nivel
de la educación superior, en donde este proceso ha arrojado a la vista un conjunto de desigualdades en el acceso y la cobertura de Internet a nivel nacional. Esto también ha obligado a la universidad a interactuar con algunas empresas de telecomunicación para facilitar el acceso gratuito bajo el dominio de la Universidad de Panamá, el dominio educativo, ¿no? Que es up.ac.pa. Sin embargo, esta educación virtual que la que nos ha planteado ha involucrado que no hay una homogenización sobre el uso de un determinado grupo de plataformas. Esta es la experiencia que nos ha tocado vivir en el primer semestre que estamos culminando. Estamos en el proceso de exámenes semestrales y pues en este semestre, dentro de las conclusiones que podemos llegar es que un grupo de docentes utilizaban el Classroom, otro grupo de docentes utilizaban la plataforma Teams, otro grupo de docentes utilizaban Zoom, Meet, Jitsi, y había un conjunto de plataformas que de otra manera una consume más data que la otra, etcétera, y está la dificultad en la constancia con que se editan las clases a nivel semanal, porque se entiende que hay una carga horaria que está distribuida en cada asignatura. O sea, cada qué tiempo nos tenemos que ver. Entonces, si se entiende que una materia se tiene que dar 2 veces por semana, a veces no tenemos como estudiantes el acceso a la data, ¿no? Permanentemente. Esto afecta de una u otra manera psicológicamente al alumno porque se siente presionado ante causar esa insatisfacción por parte del docente y también la autopresión que tiene el estudiante por gente que no está rindiendo al máximo. O sea, ¿qué perspectiva puede abordar sobre estas desigualdades que han aflorado en el contexto de la pandemia, profesor? Miren, yo les puedo hablar específicamente de estudios científicos que hemos estado realizando durante esta pandemia para este tema que usted acaba de tocar. Solamente 3% de nuestra población estudiantil tiene tablet. Solamente un 9% tiene computadora de mesa y solamente un 29% tiene laptop. Es decir, que solamente 38% de nuestra población estudiantil tiene la herramienta tecnológica para poder hacerle frente al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es la herramienta que se tiene? Un 59% tiene teléfonos celulares inteligentes. Gracias a eso es que han podido ubicar y dar su clase y con el apoyo solidario de muchos docentes, profesores y muchos compañeros estudiantes. Porque a pesar que la universidad ha hecho grandes esfuerzos, todavía no tenemos la accesibilidad universal gratuita del Internet. Y es un momento que toda la sociedad panameña debemos solicitarla, porque los estudios que desarrollamos nos indican que más del 52% de nuestros estudiantes tienen problemas económicos y ellos dicen que no han podido comprar su equipo de su computadora para dar clase. Otros países lo que están es adaptando la tecnología a los procesos de cambio que estamos viviendo con los estudiantes. Panamá no es la excepción, todos los países se le está dando mucho énfasis a plataformas tecnológicas a través del celular. Por ejemplo, aquellas materias que no se pueden dar físicamente porque estamos en una educación a distancia virtual, la perdemos, como son los laboratorios de biología, física, química. ¿Cómo lo desarrollaron otros países? Desarrollaron plataformas tecnológicas para los celulares a través de una que se llama, por ejemplo, que se llama YouTube Web, que es mi laboratorio andando. Y está desde el celular y usted ve todo como si tuviera un laboratorio. Yo creo que hace falta más capacidad de liderazgo para poder resolver estos problemas en el país. Mire, el Ministerio de Desarrollo Social en otros países ha hecho convenio con estas empresas de telecomunicaciones. El Ministerio de Educación ha hecho convenio en otros países. Por ejemplo, República Dominicana creó 1000 puntos de wifi a nivel de todo su sector. Y si usted busca aquí, ¿dónde están los puntos de wifi donde los estudiantes pueden accesar? En las áreas humildes no hay. ¿Dónde están esos puntos de wifi? Están en las áreas comerciales, en los centros. Entonces, mi pregunta sería, ¿a quién queremos llevar el Internet? Si el que no tiene Internet no puede tener un nivelador social porque no puede estudiar y los estudiantes son en este momento los que más están sufriendo esta situación, además que están teniendo problemas de adaptación en todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, usted muy bien señaló que muchos docentes utilizamos diferentes plataformas, no había unificado una plataforma. Este semestre
entiendo que se está intentando, se está recomendando una plataforma que se llama Moodle, que es muy amigable y hace que no se consuma data. Entonces, ese es otro de los temas. Nuestros estudiantes, muchos se están dando de baja porque tenemos más de 275.000 a 300.000 personas que se les suspendieron el contrato. Además que los estudiantes están peleando en su casa con su papá que hace teletrabajo, su mamá, y con su hermanita que está en la escuela secundaria. Y además no tenemos el internet gratuitamente, hay que pagar por ese servicio. Yo le puedo hablar de Uruguay, le puedo hablar de Paraguay, le puedo hablar de Colombia, le puedo hablar de Argentina, le puedo hablar de todos los países latinoamericanos que en este momento han hecho grandes esfuerzos en la época pandemia para ayudar a sus estudiantes y a sus docentes para que puedan dar clases y no estemos negándole la oportunidad de estudiar a nuestros estudiantes, porque el que no tiene internet se le está negando la oportunidad de estudiar. Así es, profesor. Usted ha mencionado que se han realizado algunos estudios, me imagino, por parte de algunos centros de investigación en la Facultad de Psicología. Dentro de estos estudios, no solamente, me imagino no solamente que han medido el tema de la desigualdad en el acceso a cobertura y en la apropiación tecnológica, que es el acceso a los equipos, ¿no? Sino también algún tipo de impacto a nivel psicológico. No sé si se ha evaluado este aspecto dentro de estos estudios, profesor. Sí, miren, nosotros hemos hecho varias investigaciones en este proceso. Yo pertenezco a la Facultad de Psicología. Yo soy el director de investigación posgrado. Y los estudios que estoy realizando he hecho alrededor de unos 4 a 5 durante estos 4 meses. Yo le puedo indicar a usted que los estudiantes utilizan más wifi y no tienen en su casa internet muchos. Además de eso, si nosotros liberamos el internet, vamos a poder mitigar los problemas de aumento de la pandemia, y le explico por qué, porque los estudiantes jóvenes son adictos al wifi y ya está conectado con el teléfono. Digo adicto porque esa es una adicción ya está considerada como una adicción. Entonces, ¿qué hace el estudiante de nuestra juventud? Se sale de su casa, el que no tiene, a buscar dónde se conecta. Entonces, si nosotros liberamos el internet, vamos a bajar la pandemia también, vamos a bajar el índice de infectados. ¿Quiénes son los que más infectan? Los jóvenes de este país. Entonces, las investigaciones que estamos haciendo también nos ha llevado a ver que ha sido bueno lo que se ha hecho en cuanto al confinamiento, pero algunos países demuestran, y los estudios que realicé en Panamá también lo demuestran, que están sufriendo problemas psicológicos. Por ejemplo, están sufriendo de trastornos de ansiedad, están sufriendo de trastorno del sueño, tienen estrés, tienen episodios muy complejos. Además, la irritabilidad, entran en procesos cognitivos de ira, se irritan con más facilidad que antes. Aquellos que tienen una estructura yoica bien fortalecida pueden lograr un proceso de adaptación mejor. Aquellos que todavía no lograron tener esa estructura yoica y que tienen pocos recursos psicológicos, están teniendo más problemas de adaptación. ¿Qué se recomienda en este caso? Hacer ejercicio para hacer esa canalización de las emociones. Conversar con amigos y amigas a través de esta tecnología, de estas plataformas que existen, tener mejor comunicación con sus padres, ayudar a la gente en el proceso de solidaridad. Entonces yo creo que todos estos procesos pueden ayudar a canalizar un poco estos procesos de adaptación, porque el ser humano aprende por condiciones básicas. Walter y Bandura, que fueron los teóricos más importantes de la década de los 70, todavía están vigentes ese aspecto teórico. Aprendemos por 3 condiciones. Por la observación. Si nosotros no vemos que todas las autoridades y todas las personas están siguiendo el ejemplo, nosotros estamos copiando un mal ejemplo. Aprendemos por observación, observamos los comportamientos sociales y aprendemos por imitación. Significa que los que están dirigiendo estos procesos de cambio no pueden estar en una reunión sin la mascarilla, porque los jóvenes lo están observando. ¿Saben ustedes quiénes son los que más controles tienen sobre la mascarilla? Los niños le dicen a su papá, papá, no te quites la mascarilla. Los estudios están demostrando eso y en otros países. Por esto es importante prestarle atención a todos esos procesos de mitigación que se requieren para disminuir esta pandemia, porque algún día volveremos a abrazarnos. ¿Cuáles son, profesor, las recomendaciones que usted podría darle desde el punto de vista, o como psicólogo, que es a los estudiantes de nivel superior, que de una u otra manera se sienten presionados, se sienten angustiados, ya sea por el tema del acceso al internet, que si la data, y otros elementos que se están agregando a esta problemática, ¿no?
Algunos estudios también realizados en la Universidad de Panamá concluyen en que, y todo el mundo lo sabe, el tema de los 100 balboas del bono solidario no cubre las necesidades de la familia. Hay un estrés no solamente en la relación del estudiante con la institución de educación superior, sino también que hay un nivel de estrés en la unidad familiar. O sea, cómo manejar todo ese estrés, cómo el Claro, estudiante se ve afectado en esta situación, cómo enfrentar esta situación. fíjense que los estudios científicos que se han hecho en Panamá y en otros países demuestran que no solo los estudiantes, pero voy a hablarle un poquito de los que están en primera fila de trabajo y personal de salud, están sufriendo episodios de trastornos de ansiedad ya, el 70%. Están sufriendo un proceso cognitivo de duelo, porque aquí no hay mucho duelo en Panamá. ¿Cuántas personas se han muerto en este país? Panamá es un país tan pequeño que no hemos podido ir a despedirlo, ni hemos hecho el ritual de las misas ni nada. Entonces, el duelo se va a hacer más adelante. Y eso sí es un problema psicológico, porque la catarsis que viene va a ser mucho más difícil. Los estudios que se están haciendo aquí en Panamá están demostrando, por ejemplo, Unimerc, una empresa de mercadeo, contrató psicólogos para que lo orientaran en esta investigación y evidenciaron que 76% presentan alteraciones del sueño, 60% señalaron tener inquietud. Y miren lo interesante, los estudios que hicimos nosotros, que estamos liderizando en este momento, demostramos que los síntomas más importantes que tenemos es el cansancio, es el estrés, es la inseguridad, es la irritabilidad. Los hijos están peleando con los padres, pero es ese proceso de encerramiento, se sienten encerrados, se sienten presos, se sienten que le están violando su libertad. ¿Qué hay que hacer? Como le expliqué hace un momento, tenemos que primero ser más tolerantes y más solidarios. Tenemos que hacer ejercicio de meditación y de respiración. Cuando me pongo un poco tenso y quiero levantar la voz, cuento hasta 10, invoco los pensamientos y sabe algo que está dando muchos resultados y que todos los tenemos al alcance, muy poco le prestamos atención. La oración de Dios, la palabra de Dios. El rezar está demostrado científicamente que baja la ansiedad y el estrés. Hay un autor, el doctor Maharishi Mahesh Yogi, él fundó lo que es meditación trascendental. Él hizo investigaciones con el encefalograma y el electrocardiograma. Cuando las personas estaban con pulsos muy acelerados, o sea, se sentían molestas o en proceso de ira, logró a través de la meditación, bueno, eso lo usó a través de lo que es el mantra, y pudo hacer que las personas lo invocaran, y eso disminuyó los ritmos cardíacos. Y eso demuestra científicamente entonces que cuando nosotros estamos orando, estamos pensando en un ser superior a nosotros, eso disminuye nuestra ansiedad también. Lo otro es hacer ejercicio, hacer catarsis a través del ejercicio. Lo otro es hacer lo que nos gusta, leer un buen libro, oír música. ¿Por qué no conversar con mi mamá o con mi papá de cuando yo fui niño, cómo yo fui de niño? Estas cosas contribuyen a mejorar la comunicación y a valorar el proceso familiar que parece que está un poco deteriorado. Yo creo que no todo es malo. Hay cosas que han sucedido. Tenemos, por ejemplo, el ambiente más limpio. Se ven animales que no se veían antes. La gente puede pescar ahora y no tiene que ir a 50 kilómetros adentro. Siendo a 3 kilómetros ya están pescando nuestras personas. El problema es la desigualdad digital que tenemos en Panamá. El problema es la desigualdad y la brecha digital que tenemos en Panamá. Nuestros estudiantes no están siendo privilegiados en este proceso de cambio que estamos viviendo. Y un proceso para adaptarnos es que los estudiantes sientan que tienen las herramientas para poder superarse. El nivelador social antes era la educación, ahora es el Internet. Si usted no tiene Internet, usted no puede estudiar. Entonces ese es un problema desde el punto de vista de la jurisprudencia que hay que plantear, porque hay que respetuosamente solicitarle al gobierno que hagan los esfuerzos para liberar el Internet a través de negociaciones. Lo han hecho en muchos países latinoamericanos. Ya le di el ejemplo de República Dominicana. ¿Qué hizo República Dominicana? Creó 1000 puntos donde los estudiantes y la juventud pueden conectarse. Aquí usted ha escuchado algún beneficio que hemos hecho en la época de pandemia para esto. Yo creo que estamos trabajando más en lo urgente que lo importante. Necesitan crear un equipo de gente que pueda pensar en cómo ir solucionando los problemas. Estamos muy metidos en los problemas de tratamiento médico. Y esa es otra cuestión. El problema que tenemos ya no es médico. El problema de la pandemia es un problema social. Hay que involucrar otras áreas del conocimiento y hay que hacer una planeación estratégica, comunicación con la juventud. ¿Usted ha escuchado algún proyecto, algún programa que les diga a ustedes, en el lenguaje que ustedes hablan, cómo
no salir de casa, cómo disminuir el contagio. No se ha hecho. Entonces necesitamos tener más cercanía. Ustedes los jóvenes son los visibles de este nuevo siglo. Hay que visibilizarlo, porque hay 1.600 millones de estudiantes a nivel mundial que no tienen acceso a esa escuela. Uruguay es el único país que empezó sus clases ya, pero Uruguay está conectado desde el año 2007. Todos los estudiantes tienen una computadora y además regalaron tablet y no tienen problema de acceso. Y aún así hicieron convenios con las empresas de telecomunicaciones y hoy día es un modelo mundial que todo el mundo le está prestando atención. Estonia lo hizo en el año 2000. Aquí en Panamá hubo un proyecto que se inició en el año 2006, Conéctate al Conocimiento, y no se continuó. Y ahora estamos viviendo la consecuencia, como por ejemplo la ciudad de la salud, ahí está, ahora se está retomando. Casi 10 años, no puede ser. 10 años de retraso. Profesor, y luego de la experiencia de este primer semestre y ver las diferentes problemáticas que han encontrado, tanto profesores como los estudiantes universitarios, en este caso la Universidad de Panamá, ¿qué conclusiones, qué recomendaciones podríamos ofrecer para a la institución y al resto de los universitarios para este segundo semestre? Ok, interesante la pregunta. Nosotros los docentes vamos a seguir capacitándonos y la universidad ha abierto cursos especiales para seguir nuestra capacitación y dar lo mejor de nosotros. Hemos hecho un gran esfuerzo y lo seguiremos haciendo. Lo otro es que los estudios demuestran lo que estamos realizando, que fíjense que el 68% de los estudiantes, desde su herramienta tecnológica, llámese computadora, teléfono, lo que sea, saben enviar y saben recibir correos electrónicos. Y un 52% no utiliza el internet lo utiliza para descargar música, videos. ¿Qué significa? Que tenemos un 32% de nuestros estudiantes no saben utilizar base de datos, no saben utilizar el Excel como base de datos, y significa que tenemos alguna debilidad que tenemos que superar. Tenemos una serie de problemas que tenemos que resolver. Hay que fortalecer esa competencia tanto de nuestros docentes como de nuestros estudiantes, y hay capacitaciones en línea. Todas las universidades del mundo y las grandes corporaciones empresariales de tecnología han abierto los cursos gratuitos durante estos 4 meses. Entonces tenemos que empezar a tomar esos cursos y aprender a subir videos educativos. En Panamá, todos los estudios que hemos hecho aparece la educación como 4º, 5º y 6º lugar. Por eso es que la educación superior es clave en este proceso. Hay universidades particulares que están ayudando a capacitar a docentes de las escuelas, a lo que le llamaban la escuela secundaria. Hemos visto bastante apoyo en ese sentido. Pero necesitamos entender, por ejemplo, en el año 2019, el 86% se manejaban correos electrónicos en Panamá, el 82% navegaba en redes sociales, el 79% busca información y el 78% leen noticias. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto utilizan esto para subir material educativo a nuestra plataforma? No lo hay. Y usted acaba de decir una realidad, teníamos muchas plataformas. Yo creo que eso se va a ir solventando porque eso fue durante el proceso que nos agarró de prevenido, aunque hace 20 años debimos haber iniciado ese proceso de cambio. Yo creo que estamos en un buen momento para lograr esto, porque a los estudiantes hay que llegarles de acuerdo a su demanda y a cómo piensan. Por ejemplo, no se les puede dar discurso largo, no se les puede dar texto largo. Los estudiantes utilizan recursos tecnológicos y utilizan mensajes de texto. Se ha demostrado que lo que más utilizan es el WhatsApp en la comunicación con los estudiantes y los docentes. Entonces, ¿por qué no utilizar plataformas que se desarrollen en los teléfonos? No, que eso es malo, como el profesor Cañizales dice que hay que usar el teléfono, pero si es lo que tiene, es la realidad. Además, los teléfonos, estos que tenemos, son los últimos teléfonos que vamos a tener, porque ya vienen de otra generación. Van a tener pantallas mucho más grandes y mucho más memoria y vamos a resolver muchos de los problemas que no hemos podido resolver. Profe, ahora que usted menciona el tema del acceso a diferentes plataformas y en el caso del WhatsApp, de repente entra en juego otra discusión, otra disyuntiva a nivel de la educación superior, que es el tema del acceso a la documentación académica, artículos académicos. La universidad tiene diferentes convenios con bases de datos como Cielo, INMED, ESCO, en donde tenemos acceso a millones de documentos, artículos, libros científicos. ¿Cómo se conjuga
la utilización de estos recursos en época de pandemia. ¿Sí? Y yo considero que es importante utilizarlo, primero porque es gratis, está dentro del dominio educativo, que es gratuito, ¿no? Para todas las compañías de telefonía, o sea, siempre y cuando estés dentro de la plataforma. Se ingresa a través de la biblioteca Simón Bolívar, ¿no? ¿Qué nos puede decir de esto? O sea, con esa disyuntiva. Muy Porque buena usted ha planteado el tema de los mensajes pequeños, pero muy buena su precisión. Miren, no hay excusa para que ningún profesor y ningún estudiante no pueda acceder a esos buscadores, inclusive para hacer la tesis porque es gratuito. La universidad paga hace muchos años esos buscadores y muy poca gente lo conoce, o muy pocos estudiantes conocen toda la magnitud y la grandeza, que no tienen ni siquiera que gastar en libros porque todo está ahí, lo pueden buscar y se puede bajar. La universidad paga bastante dinero para eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el 20% de nuestros estudiantes utiliza YouTube, el 13% Facebook, el 6% Twitter y un 27% Instagram. ¿Cuánto utilizan esas bondades? Casi nunca, casi nulo. Por eso yo creo que es importante que se sepa. Además, tenemos profesores como la profesora Yolanda López. Ella trabaja en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, y me atrevo a dar el nombre porque la conozco. Es una persona muy preocupada. Cualquier persona que requiera un curso de eso, usted va para allá o nos dicen y le hacemos el contacto. Y ella arma el curso. Ella nos ha dado curso a nosotros en la Facultad de Psicología. Nuestros estudiantes quedaron asombrados y nuestros profesores, en una ocasión la llevamos dos, y porque eran profesores investigadores y se dieron cuenta la magnitud y la grandeza en esa búsqueda para no tener que invertir en dinero, de además que son donde aparecen revistas científicas y por área de especialidad. Ya no hay que ir a la biblioteca físicamente, todo lo tenemos en nuestra mano, es cuestión de voluntad de parte nuestra para accesar a esos niveles tecnológicos. aquí tenemos una pregunta de la audiencia, ¿no? Las clases virtuales deberían ser conforme al calendario de clases presenciales, o es mejor que el profesor establezca una serie de módulos, talleres y tareas que permitan la flexibilidad de hora. Sí, sí. Hay dos conceptos interesantes que habría que analizar. Lo que sucede es que como nos agarró de repente, muchos no comprendimos lo que era la educación virtual. Lo mismo que hacíamos en la educación presencial, que dábamos clases 2 horas seguidas, lo mismo lo estamos haciendo en la educación virtual, y eso no es educación virtual. La educación virtual involucra que hay que hacer videos y subírselo al estudiante. No tenemos que ser tan estrictos nosotros los docentes y decirle, como la clase es de 2 a 4, de 2 en punto tiene que estar ahí como si fuera presencial. No, uno le da y le dice, tienes el día para meterte, ahí tienes la asignación, la clase, ya subimos los videos, ya subimos el PowerPoint, y le damos una asignación y le damos los contenidos. Pero ese es el tema que le digo, que como nos agarró de sorpresa a muchos, no supimos diferenciar estas cosas. Por eso es que este segundo semestre va a ser mucho mejor, y yo aún así quiero felicitar a los estudiantes y a los profesores porque se ha hecho un gran, pero un gran trabajo. Fíjense, ¿qué hubiese sido peor? ¿Estar cerrado? No. Yo creo que logramos una muy buena alternativa, y haber abierto la universidad fue una buena decisión, al igual que la educación en la escuela media y premedia, porque la escuela no puede estar cerrada. Ya le expliqué que hay 1.600 millones de jóvenes parados en el mundo en este momento. ¿Sabe lo que eso significa, no? Sí. Cuando se pierde el año o se pierden materias en la educación superior o en cualquier nivel, nunca se recupera las clases. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo evalúa desde su perspectiva la adaptación de los profesores en esta nueva realidad virtual? Antes de que la responda, profe, usted disculpe que haga la comparación, pero hay un meme, y los memes son un nuevo mecanismo de transmisión de mensajes. Claro. Decía, los profesores en 2019 y los profesores en 2020. Ahora los profesores vienen con videos, vienen con artículos, vienen con libros, o sea, un argumento. Yo creo que los profesores se han adaptado muy, pero muy bien, sobre todo a nivel de la Universidad de Panamá. No conozco la otra experiencia, pero siento que la Universidad de Panamá ha jugado un excelente papel en adaptarse en esta situación. Sí, yo me siento muy orgulloso de ser profesor de la Universidad de Panamá y lo que han logrado los docentes de nuestra Universidad de Panamá. Yo creo que por primera vez en muchos años que no nos cuestionan y no nos critican y no nos comparan con la educación particular. Hay problemas en la educación particular, viene una gran deserción,
y además que han unido grupos de 3, 4 grupos y hasta 100 estudiantes. Nosotros no tenemos esos problemas. Los profesores han jugado su papel protagónico y los que no estaban preparados se fueron preparando en el proceso y lo han hecho bastante bien. Yo estoy seguro que este segundo semestre va a ser con mayor éxito. Nos estamos capacitando en una plataforma Moodle, que esa plataforma es muy buena y es muy amigable y además es tremendamente didáctica, solamente que hay que seguir practicando sobre este proceso. La Universidad de Panamá ha dado al país lo que se merece, la primera casa de estudio de nuestra educación, ha dado solvencia académica en nuestros docentes y nuestros estudiantes. Profe, para ir concluyendo, pues ya se nos está acabando la hora límite del Instagram. ¿Qué conclusiones puede darnos usted en base a esta experiencia del primer semestre a nivel del manejo del estrés que hay en los hogares de nuestro país? ¿Qué conclusiones nos puede dar de todo lo que hemos abordado en la noche de hoy? Yo le puedo decir es que de los estudios que estamos desarrollando, que el 91% de nuestros estudiantes se conectan a través de su teléfono para accesar internet, pero lo hacen a través de Wi-Fi, no de plataformas fijas, o sea, no es que pagan en su casa. Y eso es un dato importante que tenemos que prestarle atención. Lo otro es que han habido problemas y seguirán habiendo problemas por el efecto psicológico que tiene estar encerrado nuestra juventud. Pero es necesario para poder mitigar los problemas que estamos viviendo en este momento de pandemia. Yo lo que le puedo decir es que los jóvenes están dando muestras de solvencia moral y académica porque aceptaron ese reto. Muchos pudieron haber dicho, yo no hago esto. Y ahí están, no hemos tenido deserción. La deserción va a venir por problemas económicos, no por problemas académicos. Y yo lo que quiero hacer un llamado a todas las autoridades de este país, que trabajemos en alternativas con las telecomunicaciones, porque en otros países han desarrollado plataformas tecnológicas que no utilizan internet y en la cual han ayudado a las áreas más vulnerables de los países. Y eso que no hemos hablado todavía por el tiempo de los 4 programas que tenemos en lugares comarcales, donde allá tienen que subirse a un cerro, a un árbol para poder conectarse y hay que mandarle los contenidos. Yo tengo estudiantes de aquí que le graban la clase a sus compañeros y se lo mandan a través de otra persona porque no tienen el acceso ni la memoria suficiente para poder enviar un archivo. Entonces estamos viviendo un momento difícil, pero siempre que ha llovido ha escampado. Yo veo con buenos ojos que vamos a salir adelante en este proceso de cambio y algún día volveremos a abrazarnos como lo hacíamos antes y vamos a valorar cada vez más a la familia, vamos a valorar más a la tecnología y nuestra primera casa de estudio, que es la única universidad de este país que está dando y lleva a los lugares más apartados de este país la oportunidad de seguir estudiando. Bueno, este ha sido este conversatorio con el doctor Miguel Ángel Cañizales, quien psicólogo y profesor de la Universidad de Panamá. Agradecemos a todos nuestros seguidores y público en general que nos ha acompañado en la noche de hoy y pues invitamos a los próximos live que vamos a estar desarrollando en el transcurso de la semana y pues recordándole que nos sigan en las cuentas de Instagram, Twitter y YouTube. Esta entrevista ahora la vamos a subir, pero también la subimos a las plataformas de YouTube. Así que agradecemos también, profesor, por acompañarnos la noche de hoy, pese a todas las dificultades que tuvimos al inicio con el internet, pero creo que ha salido muy exitosa este conversatorio y pues le agradecemos, profesor. Hasta la próxima y de seguro que van a venir otras entrevistas, profesor. Así que saludos. Muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos los que escucharon.